Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde las oficinas de Promidad en Costa Rica, San José, Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy en la cuarta lección del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Muy buenas noches, Ana Jimena, muchas gracias. Les agradezco si me confirman algunos por medio del chat que me están escuchando bien, como siempre, para poder iniciar. Ok, gracias Orlando, gracias David, gracias César, gracias Carlos, muy bien, excelente, gracias Eduardo, Oscar, Alan, muy buenas noches a todos. Alexander, José, en los países donde se encuentren en este grupo que es bastante grande, pues tenemos estudiantes de casi todos los países de Latinoamérica e incluso algunos de España. Ok, muchas gracias Ronnie, muy bien. Bueno, el audio perfecto, me dice Mario, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, en la última lección del curso, vamos a hablar de clasificación o clustering, y vamos a hablar fundamentalmente de clustering jerárquico, que es una forma diferente de enfocar el problema que ya hemos visto con el análisis de componentes principales, enfocado a una clasificación, digamos, una clusterización más automática y enfocado a más datos. También vamos a hablar un poquito al final de la clase del método de las k-medias, o en inglés conocido como el k-means, que es enfocado todavía en el caso en el que uno tenga muchísimos más datos. La parte de k-means o k-medias apenas si la voy a mencionar al final de la clase, porque en realidad es parte de la tarea y hay un video completo sobre el método que les vamos a poner en el aula virtual para que completen esa parte. Resulta que en este curso pues vemos bastantes temas y no nos da tiempo a todo. Bueno, excelente, entonces agradecerles. Como siempre, pues las dudas, por favor, acá a través del chat, y mantener el micrófono y el video cerrado para que no se nos meta ruido y maximizar el ancho de banda. Decirles, por cierto, que en temas de logística, el curso termina hoy. Entonces, la cuarta tarea tienen que entregarla de hoy en 8 días a las 6 p.m. hora de Costa Rica máximo. La lógica es así, de hoy en 8 días es libre, entonces ya no hay clases, y de hoy en 15 días iniciamos el curso de métodos predictivos. Más o menos de hoy en 8 entregan la última tarea, 2 o 3 días después se le empiezan a entregar las tareas, las notas, y ya podrán ver sus notas en el aula virtual. Y pueden matricular ya el curso de métodos predictivos. No es requisito haber ganado para llevar el curso de métodos predictivos, así que cuando quieran ya lo pueden matricular. Aquellos que no tienen pago todo el programa experto. Los que tienen pago todo el programa experto no tienen que hacer nada. Ya por defecto están matriculados, entonces no tienen que hacer ningún trámite de ningún tipo. Los que no están matriculados sí tienen que matricular. Ok, por otra parte les quería contar que a partir de esta semana nos acompaña en el curso el profesor Carlos Agüero en lugar del profesor William Casasola. William Casasola, pues tuvimos que, él está ocupado con otro proyecto que le estaba consumiendo mucho tiempo, entonces decidimos que mejor nos ayude el profesor Carlos Agüero a partir de hoy. Entonces, si ustedes ven en los chats y en las tareas, me está ayudando, además de mi patrón, el profesor Carlos Agüero de Promidad. Ok, muy bien. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy. Les repito, el tema de logísticas, pues el curso termina hoy. Hasta de hoy en 8 días hay tiempo para la última tarea, y de hoy en 15 días iniciamos el curso de métodos predictivos en minería de datos, que esperemos la mayoría estén en ese curso. Muy bien, entonces cerramos acá el video para tener, perdón, cerré el micrófono. Entonces cerramos el video para tener mayor ancho de banda e iniciamos la clase del día de hoy. Bueno, entonces les agradezco como siempre que nos acompañen y tener una asistencia tan nutrida que pocas veces hemos tenido. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de clasificación jerárquica ascendente, o también me gusta más incluso el término de conglomeración, como dicen los españoles, o conglomerados jerárquicos, o como se dice en inglés, clustering jerárquico. Bueno,
Entonces, la idea del día de hoy es explicarles cómo se construye lo que se conoce como un dendrograma, que desde el punto de vista computacional es un árbol binario, que nos va a permitir clasificar datos. Vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata. Entonces, el problema de clasificación automática, el tema importante aquí es de automática, porque vamos a ver que este método sí nos da prácticamente automáticamente los clústeres, los segmentos, a diferencia del ACP o análisis de componentes principales, en donde, digamos, mediaba mucho más incluso la visualización humana. Acá el método nos da directamente los clústeres, entonces en eso es una ventaja. Bueno, entonces básicamente la idea del clustering es la siguiente, que se ilustra en este gráfico. Es encontrar segmentos cuyas distancias a lo interno sean lo menor posibles, o sea, que sean acoplados entre ellos, este sería un segmento, y cuyas distancias entre los segmentos o la distancia intraclase sea máxima. Queremos que esta distancia que estoy pintando en rojo sea máxima. Ahí, por favor, si nos silencian a alguien que nos está hablando. Ok, gracias. Ahí ya me silenciaron los técnicos. Bueno, y les decía que las distancias entre estos puntos sean mínimas y estas entre los clústeres sean máximas. Y también eliminar los datos, los outliers, como se dice en inglés, o los datos atípicos. Esa es la idea en general del clustering. Hoy vamos a hablar de una de las técnicas más utilizadas, que es el clustering jerárquico, y que permite, dicho sea de paso, casi llegar a la solución óptima. ¿Qué quiere decir esto de la solución óptima? Casi que permite encontrar los clústeres perfectos. Como ustedes podrán ver en la parte de K-Means, el K-Means está enfocado a mucho más datos, pero no logra siempre encontrar la clusterización perfecta. Mientras que la clasificación jerárquica pues, está bastante cerca siempre, salvo algunas excepciones, de la clasificación perfecta. Bueno, la idea, como se ilustra en esta filmina, es a partir de la tabla de datos, individuos variables, construir lo que se conoce como un dendrograma. Un dendrograma es esto que estamos viendo acá en 3 dimensiones, o acá viéndolo en 2 dimensiones. A partir del dendrograma, uno va a poder encontrar los segmentos o los clústeres, como les voy a explicar dentro de un rato. Por ejemplo, acá empezamos a ilustrar los datos. Supongamos que tenemos esa tabla de datos convenientemente en 2 dimensiones, lo cual permite explicar muy fácil el asunto. En general no es tan fácil porque está en n dimensiones, pero para ilustrar el método uno podría ver ahí con facilidad que los 2 puntos más cercanos son A y C, y que luego le siguen D y E, y luego B uniéndose a este grupo. Uno podría ver aquí 2 clústeres o 3, dependiendo de cómo lo quiera ver. Entonces la idea del método es ir buscando aquellos 2 que más se parecen, que están más cerca en algún sentido, con algún sentido o alguna noción de distancia. Entonces le agradecemos a Washington si pudiera silenciar y apagar el video, porque lo estamos viendo acá, todo el mundo. Bueno, muy bien, entonces, como les decía, la idea es calcular las distancias de todos contra todos y encontrar aquellos 2 que están más cerca y unirlos. Acá, por ejemplo, entonces con claridad los que están más cerca son A y C. Entonces yo uno a A con C. Luego en la siguiente iteración del algoritmo, uno aquellos 2 que estén de segundos más cerca. Esos serían D y E. Luego hay una cuestión interesante acá, y es que B me quedó solo. Entonces ahora yo tengo que calcular la distancia de B contra este conjunto o contra este conjunto. Ahora, eso es lo que se conoce como una agregación. ¿Cómo calculo la distancia de un elemento contra conjuntos o de conjuntos contra conjuntos? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo podría calcular, por ejemplo, la distancia de B contra A, de B contra C y promediar. Por ejemplo, aquí de B contra C, contra D o B contra E, y luego promediar y ver cuál de esos 2 promedios es más pequeño. Entonces acá lo que se hace es eso básicamente, y entonces se ve que B está más cerca del grupo AC que del grupo DE. Entonces ya tengo los clústeres. Un posible clúster podría ser AC, otro DE, o si yo quiero un clúster DE,
y otro clúster por ABC, dependiendo de si quiero 2 o 3 clústeres. Y finalmente, pues se puede unir todo, que sería ya cerrar el árbol jerárquico, la jerarquía binaria. Si lo vemos como un dendrograma, se puede ilustrar de esta manera. El dendrograma quiere decir esto. A, C fueron los dos primeros que se unieron. Y este número acá, que se representa acá en el eje Y, es la distancia a la que estaban A y C, en este caso 1. Luego se unieron D y E, entonces se unen acá en el dendrograma, a una distancia de como de 1.4 aproximadamente. Luego se unió B con el grupo AC a una distancia de, en este caso una agregación de casi 2. Y finalmente se unen D y E contra A, B, C, D como un segmento acá a una distancia un poquito mayor a 4. Entonces yo puedo ver este diagrama como un dendrograma. Realmente representa lo mismo. La ventaja del dendrograma es que una vez que se tienen los dendrogramas se pueden determinar los segmentos. Por ejemplo, se hace un corte en el árbol para decidir si yo quiero dos segmentos, hago un corte del árbol aquí y me quedan dos segmentos. Uno formado por D y E y otro formado por A, B, C. Si hago el corte ahí. Ahora, si quiero tres segmentos o tres clústeres, puedo hacer el corte acá. Entonces, en ese caso me quedan tres grupos, D y E, otro por A y C y otro por B solo. Ok, uno podría ir al extremo de querer segmentos de 1, pero eso no tiene mucho sentido, pero se podría hacer. Perdón, ahí que se me está pasando. Si yo corto aquí, me quedan 5 segmentos, todos formados por un solo elemento. Claro que eso no tendría mucha gracia. Sí podría hacer un corte acá, por ejemplo, entonces me quedaría un segmento de 2, otro de 1, otro de 1 y otro de 1. Ok, entonces el dendrograma tiene la ventaja de que visualmente también ilustra mucho. Claramente aquí visualmente uno dice que lo que más conviene aparentemente son dos segmentos y hacer el corte ahí. Ok, básicamente esa es la idea geométrica del asunto. Este método va a arrancar igual que el análisis en componentes principales de una tabla de individuos variables, en donde en las filas tenemos las unidades estadísticas en estudio o individuos, y en las columnas tenemos las variables. Este método también funciona solo para variables cuantitativas. Todos los métodos que hemos visto en este curso son para variables cuantitativas. En el curso que sigue ya vamos a trabajar un poquito más para variables cualitativas, y en el curso de métodos avanzados en minería de datos vamos a trabajar algunos de estos métodos ya con variables cualitativas. Pero para eso ocupamos estar en la consola de R. Ok, muy bien. Bueno, por ahí me hace una pregunta Fernando. Me dice, profesor, ¿cómo determinó dónde cortar el dendrograma? Bueno, depende, yo lo corto, depende de cuántos clústeres quiero. Si yo quiero 2 clústeres, lo corto acá. Pero si quiero 3, lo corto acá. Y si quiero 4, lo corto acá. Entonces depende de lo que yo quiera. Ahí hago el corte. Digamos que es una elección del usuario, del consumidor. Pero la ventaja del dendrograma es que me permite, yo puedo decidir cuántos segmentos quiero y él me lo da automáticamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a usar como ejemplo la tabla de datos de notas escolares, que es un ejemplo, como alguien decía por ahí en el foro, del que se puede hacer el análisis muy fácil, es cierto. En los de la tarea es más difícil. Pero lo que pasa es que es muy didáctico, entonces permite explicar con facilidad los conceptos. Y bueno, luego vamos a hacer uno un poquito más difícil más adelante, que es el ejemplo de la evaluación al supermercado. Bueno, entonces hay que hablar de dos cosas matemáticamente, las disimilitudes y las agregaciones. Básicamente las disimilitudes es una manera de medir distancias entre individuos y agregaciones una manera de medir distancias entre conjuntos. Ok, vamos a ver que por ahí tengo una pregunta en el chat. ¿Cómo calculó las distancias entre A y C y D y E? Ok, precisamente graving eso es lo que estoy explicando en este momento. ¿Cómo calcular las distancias? Hay muchas maneras de calcular distancias matemáticamente. En general, vamos a hablar más bien de disimilitudes, que es un concepto matemático un poco más débil que el de distancia. Y vamos a decir que una disimilitud es una función
que va de los individuos cruz los individuos, es decir, que coge un par ordenado de individuos, X y les asigna un número entre 0 y más infinito. Es decir, una distancia siempre será, una disimilitud siempre será un número positivo. Y las disimilitudes tienen que cumplir la propiedad de la simetría, es decir, que la distancia de X a Y, si arranco de X y llego a Y, es la misma que si arranco de Y y llego a X. Aunque eso pareciera muy obvio, hay lugares donde eso no se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que ir de X a Y en una ciudad en carro, puede ser que cuando voy para allá puedo irme así, pero cuando vengo para acá ya no hay vía en este sentido, entonces tengo que irme así. Tal vez es más cerca de X a Y que de Y a X. En general, las disimilitudes tienen que ser igual, ir de X a Y que de Y a X. Bueno, hay maneras de calcular esta. La que más se usa es la distancia euclidia, que Gray me preguntaba. ¿Qué es la distancia euclidia? Pues ir de un punto a otro y medir como con un metro. La fórmula cuadrada de la distancia euclidia, ustedes deben recordar tal vez de los cursos de álgebra, que se puede hacer como x1 menos x2 al cuadrado más, no, digamos x1 menos y1 al cuadrado más adelante viene la forma más x2 menos y2 al cuadrado y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como la distancia euclidia. Ahora, en general, hay muchas distancias o fórmulas de disimilitud que pueden ser usadas que dependiendo del problema es mejor una u otra. Bueno, por ejemplo, esta es la matriz de distancias entre notas escolares. Esta, por ejemplo, es la distancia entre Ana y Luis. La distancia entre Pedro y Lucía es 3.98. En la diagonal, esto es lo que se conoce como la matriz de distancia, van ceros. ¿Por qué van ceros? Porque lógicamente la distancia entre un individuo y sí mismo es cero, entonces no vale la pena calcularla, y esta matriz es simétrica, por la propiedad que acabamos de decir, es decir, aquí va a ir un 3,98 también, porque la distancia de Pedro a Luis será la misma, a Lucía, perdón, será la misma que de Lucía a Pedro. Entonces esta matriz es simétrica, entonces típicamente se coloca solo la diagonal superior. Por ahí me aclaran que creo que lo dije mal, si aquí es entre, la distancia de esta es entre Ana e Inés. Estoy viendo mal, no me puse los anteojos. Ok, sí, esta es la distancia entre Ana e Inés. Muchas gracias por la observación. Esta, por ejemplo, es la distancia entre María y Sonia. Entonces, lo primero que se hace en el método de clustering jerárquico es, a partir de la tabla de datos, se calcula la tabla de distancias para poder empezar a determinar quiénes están más cerca de quiénes e ir corriendo el algoritmo como vamos a ir viendo ahora poco a poco. Ok, por abuso del lenguaje vamos a hablar de distancias casi siempre, pero en esto basta que sea una disimilitud. La diferencia es que una fórmula de distancia cumple además la propiedad de la desigualdad triangular, que para los que están más acostumbrados a los cursos de álgebra o geometría. No hace falta para el tema nuestro entender completamente eso. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, ahí por favor mantener el micrófono cerrado. La distancia más usada es la distancia euclidiana clásica, que es como medir la distancia con un metro, que es esta. Si yo tengo un vector o un individuo que es x, y otro que se llama xy y este que se llama xs, esta es la distancia euclidiana. La raíz cuadrada de ir haciendo las diferencias elevadas al cuadrado se suman y luego se le toma raíz cuadrada. Eso es lo que se llama como la distancia euclidia clásica y es la que más se usa y fue la que usamos en este ejemplo acá. La ventaja es que R tiene programadas ya por dentro todas esas distancias. Ok, bueno, le agradecemos ahí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Siempre pasa y sobre todo cuando las clases son tan grandes. Bueno, si no hay, los técnicos me lo cierran, por favor. Bueno, entonces, por ejemplo, acá la distancia entre Lucía y Pedro se calcula de esta manera, la distancia euclidiana. Este punto 25 acá, viene de hacer la resta de Lucía y Pedro, que sería 7 menos 7.5 al cuadrado me da 0.25. Luego 6.5 menos 9.4 al cuadrado me da 8.41. Así sucesivamente, que está muy fácil, 8 menos 7 da 1, al cuadrado da 1.
Luego sumo todo esto y le saco raíz cuadrada y me da la distancia, que esta sería la distancia entre Lucía y Pedro. Y así tengo que calcular las distancias de todos contra todos. ¿Ok? Entonces, por ahí uno empieza a ver el primer defecto de este método, y es que esto no es fácil computacionalmente. Si tengo una matriz de 1.000.000 de filas, tengo que calcular 1.000.000 al cuadrado de distancias. ¿Ok? Entonces, el tiempo de cálculo, cuando hay muchos individuos, mucho estoy hablando de 1.000.000, 2.000.000, podría ser lento. En general, la clasificación jerárquica funciona bien en R hasta unos 7.000 filas, lo cual es demasiado, ¿verdad? Yo incluso alguna vez que un alumno mío lo hizo con 6.000 no le creía, pero sí lo maneja bien, hasta con 7.000. Ya para datos de 10.000, 20.000 filas, sí hay que usar K-medias. ¿Ok? Obviamente un ACP menos, ¿verdad? Estaba enfocado a menos. Bueno, por ahí en el aula virtual está este archivo que ustedes pueden ver para ver cómo se calculan las distancias. Ahí las hicimos todas a pie en ese Excel. La podemos ir a ver, vamos a ver. Ese Excel les ilustra un poco a pie, digamos, cómo se calculan las distancias de todos contra todos. Acá lo tengo. Está en el aula virtual ahí para que ustedes lo vean. Entonces ahí está, ahí lo pueden ver. Acá está la matriz de distancias. Y por ejemplo, cuando calculamos la distancia entre Pedro y Inés, se ve que lo que se hizo es, ahí está la fórmula. Este menos este al cuadrado, más este menos este al cuadrado, más este menos este al cuadrado, y así sucesivamente. Ahí pueden ver la fórmula y después le toma la raíz a ese número. Ok, entonces ahí les dejo eso para que está en el aula virtual, para que si quieren entender un poquito mejor cómo se calcula la matriz de distancias de todos contra todos. Ok, muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver que eso es en general lo que se define como la matriz de distancias. Uno calcula la matriz de todas las filas contra todas las filas. Entonces, por ejemplo, acá si tenemos 10 individuos, entonces la matriz de distancias va a ser 10 por 10. En ese sentido, les aclaro que se hacen las distancias entre las filas, nunca entre las columnas. O por lo menos es muy raro ver clustering entre variables, eso no se hace. Se hace clustering entre individuos, entre filas. Bueno, ok, entonces vamos a ver que tengo algunas preguntas acá en el chat. Me dice Graving, las distancias son todas adimensionales. No le entiendo con adimensionales, pero no, en realidad las distancias son todas multidimensionales. Que todas están en Rn, son en general multidimensionales. Fernando me dice, profesor, ¿cómo determinó el tipo de distancia a usar? Ok, es una buena pregunta. No hay una respuesta total para eso. Uno no puede decir siempre es mejor esta distancia que esta otra. La más usada es la euclidia, pero yo creo que no es porque sea la mejor, sino porque es la que la gente más conoce. Dependiendo del problema y dependiendo de los resultados, uno puede escoger otra distancia. Por ejemplo, la distancia chi cuadrado es mucho mejor que la distancia euclidia en muchos contextos. Sobre todo cuando hay problemas. En este ejemplo que yo hice, la distancia euclidia es correcta porque todas las variables tienen la misma escala. Si las variables están en diferentes escalas, conviene más usar una distancia chi cuadrado, por ejemplo. Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Ok? Entonces depende del problema y de los resultados. No hay una regla que diga cuál use siempre, porque si no se usaría solo esa y no habría problema. Bueno, me dice Pamela, profesor, hablando de la cantidad de datos, yo puedo subir a FactorMiner más de 10K líneas, o hay un límite. No sé cuántos 10K. 10K se refiere a 10.000. Bueno, depende mucho de la memoria RAM de la computadora, más bien, ¿verdad? Yo he subido hasta matrices de 4.000 sin ningún problema. Ahora, ya cuando uno está en la realidad de la minería de datos, hay que estar en la consola de R y ahí puede alzar 10 millones si quiere. ¿Ok? Entonces, con mucho más poder de flexibilidad. Y así vamos a empezar a trabajar a partir del tercer curso. Ok. Me dice José David, no puede interesar un clúster de variables.
No, generalmente no se hace clúster de variables, porque entre las variables más bien se habla de correlaciones y no de clúster, ¿ok? Aunque en cierta manera, si uno se pone muy profundo matemáticamente, una correlación es una distancia, ¿ok? Lo que pasa es que en el sentido de las variables tiene más sentido hablar de correlación, no hablar de distancias. Ok, me dice Washington, profe, para llenar la matriz, la primera fila y luego la columna. No le entiendo, Washington, pero uno va todas contra todas, rellenando esta matriz en cualquier orden, no importa, va a dar lo mismo. Ok, Pamela me dice 4000, ok, muy bien. Esta técnica sería mejor estandarizar los datos y usar distancia. Ok, así, Mario, eso es básicamente equivalente a usar distancia chi cuadrado. Si uno estandariza y luego hace las distancias. Si todas las variables no están en la misma escala, es conveniente estandarizar antes. Exacto, Mario, buena observación. Bueno, muy bien. Esta es precisamente la distancia chi cuadrado, o también conocida como distancia euclidiana de las varianzas, que divide aquí entre la desviación estándar al cuadrado, o sea, la varianza. Y entonces esto tiene el efecto que sería casi equivalente a estandarizar la tabla, porque lo que hace es matar el efecto de las escalas. Ok, bueno, entonces vamos a tratar de ver cómo se construye el árbol binario o el dendrograma. Cómo a partir de esta tabla de datos paso a este dendrograma en el que se me identifican tres clústeres con toda claridad. El amarillo, constituido por Ana, José, Pedro e Inés, que serían estos de acá, anaranjaditos. El clúster verde, que está constituido por Andrés, Carlos, Lucía y María, que son los verdes aquí en la tabla, y el clúster de Luis y Sonia. ¿Cómo identifico estos tres clústeres? Haciendo un corte aquí. ¿Ok? Ahí salen los tres clústeres. Ahora les voy a explicar a fondo cómo se construye a partir de esto este dendrograma. Porque la idea nuestra no es que usen los programas a ciegas sin entender qué es lo que están haciendo. Ok, entonces vamos a tratar de explicar eso. Bueno, es relativamente sencilla la idea y muy intuitiva. Bueno, la idea es que uno calcula la matriz de distancias, todos contra todos. Luego encuentra el mínimo, que como se observa acá, el mínimo de toda la matriz es 0.56, que es la distancia entre José y Ana. Entonces, une a José y Ana a una altura de 0.56. Esto mide 0.56. Y por favor los técnicos, si me ayudan ahí a silenciar. Vamos a ver quién para que se silencie solito. No vemos quién. Alexander. Alexander Frank, por favor, ahí ya lo silenciaron. Gracias. Bueno, por favor mantener los micrófonos cerrados para no interrumpir la explicación. Bueno, entonces ya unimos aquí los primeros dos. Así seguimos, luego encontramos los segundos dos que más se acercan y nos damos cuenta que eran Carlos y José a una altura de 0,6. Entonces Carlos y José se unen aquí un poquito más arriba a una altura de 0,6. Carlos y Andrés, perdón. Ok, luego seguimos con los terceros, que son Inés y Pedro, que se unen a una altura de 1,34. Ok, que sería acá 1,34. Muy bien. Luego, los cuartos, que serían María y Lucía, perdón, a 1,39. ¿Ok? Y luego se nos unen Luis y Sonia a una altura de 1,39. Ahora tenemos un problema que pudo haber pasado antes, y es que ya todos los individuos se unieron solitos en parejas. Ahora hay un problema diferente. Ahora, ¿cómo calculo las distancias entre conjuntos? Porque ahora tengo que ver, en este caso, entre parejas. ¿Cuáles parejas de estas se unen primero? Y para eso tengo que inventar alguna noción de cómo calcular la distancia entre conjuntos. A eso se le conoce como una agregación. Una agregación matemáticamente es también una función que calcula la distancia entre dos conjuntos que tienen que cumplir estas propiedades. La distancia entre un conjunto y sí mismo tiene que ser cero y también tiene que ser simétrica. Es decir, la distancia o la agregación de A a B tiene que ser igual a la de B a A. Aquí los objetos los ponemos en mayúscula para resaltar el hecho de que son conjuntos,
no son ya individuos. Una función que cumple eso se le llama agregación. Hay muchas agregaciones, muchas maneras de cómo uno podría calcular la distancia entre conjuntos. Por ejemplo, esta que se conoce como el salto mínimo. El single linkage en inglés, que es busca los dos más cercanos y calcula la distancia entre ellos dos. Podría haber el complete linkage, que es la distancia máxima, más bien al revés, la distancia entre este y este. Sería otra manera de hacer la distancia. Está la agregación del salto máximo, que es esa que les estaba ilustrando, ese es el salto mínimo, por ejemplo, entre los más cercanos, entre los grupos. Está la agregación del salto máximo, que es esta, complete linkage en inglés, entonces entre los más distantes. Hay otra posibilidad, que es hacer las distancias de todos contra todos y luego promediar. Esto, perdón, acá quiere decir la cardinalidad de A, la cantidad de elementos de A y la cantidad de elementos de B. Calcula la distancia de todos contra todos y después promedia. Esto lo que hace es dividir. Si este tiene N y este M, esto sería N y esto sería M. Entonces es un promedio de las distancias de todos contra todos. Esa parece muy buena, pero podría ser muy cara computacionalmente. Esta es otra manera de calcular la agregación. Otra manera es la agregación de Ward, que es la más usada de todas. La agregación de Ward, se me fue el mouse. Perdón acá que es que se me perdió el mouse. Ok, bueno, ahí está. La agregación de Ward es calcular el centro de gravedad de cada clúster, acá marcado con X, y luego se calcula las distancias entre los centros de gravedad. Y una distancia ponderada. Este número que está acá, lo que hace es darle más importancia al conjunto que tenga más datos, porque podría ser que este tenga 1000 y este tenga solo 4. Entonces le da mayor preponderancia a este. Es una distancia ponderada llamada agregación de Ward, que es la más usada. Ahora, esta es la misma pregunta que hicieron antes. ¿Cuál es la que debo usar y cuál es la mejor? No hay una respuesta para siempre. La más usada es la agregación de Ward y la que casi siempre funciona mejor. Pero dependiendo del problema, podría funcionar mejor la distancia de todos contra todos, la distancia de los máximos o la distancia de los mínimos. Dependiendo de lo que uno quiera. Y no solo esas hay otras muchas, ¿verdad? Les estoy presentando las primeras. R tiene las opciones y uno escoge cuál quiere. Ok, bueno, esa sería la distancia de Ward, que es la distancia entre los centros de gravedad vista con 3 grupos. Ok, muy bien. Antes de continuar voy a ver preguntas. Me dice Marco, profe, ¿existe algún indicador que me permita comparar la calidad de un método con otro? Sí. Sí existen indicadores, Marco, que son la inercia intraclases y la inercia interclases, que le permiten a uno objetivamente saber cuál método es mejor. Ok, sí existen. Y en eso vamos a hablar un poquito, no tanto en este curso, pero sí en el curso de métodos avanzados de minería de datos, donde vamos a, desde la consola de R, a hacer lo que se llama la calibración de modelos. De hecho, ese curso se llamaba antes calibración de modelos. Porque la idea es, ok, la pregunta muy válida, una vez que hago, ¿cómo sé cuál es mejor? ¿A puro ojo? Ok, entonces para eso hay índices o indicadores, como usted bien dice. En este caso se llama la inercia intraclases o la inercia interclases. En este curso no vamos a... Sí están y sí los explicamos en el video de K-medias, ok, pero en el curso de calibración vamos a ver una manera de escoger la mejor segmentación. Eduardo Ruiz me dice, se escucha muy mal la explicación por ruido que se metió. Bueno, no sé si seguro en algún momento que se metió un ruido. Ok, ¿podría dar más ejemplos? Vamos a dar más ejemplos dentro de un ratito, sí. Ok, Orlando Muñoz me dice, ¿el centro de gravedad es lo mismo que el centroide? Sí, el centro de gravedad es lo mismo que el centroide, que es el promedio de todos los vectores. Es un promedio pero vectorial. Ok, cada fila es un vector, entonces yo hago el promedio de esos vectores. Eso es lo que se conoce como el centro de gravedad o el centroide. Muy bien. Bueno, vamos a ver, me dice Alan que no se me escucha. Vamos a ver si es que no ha apagado el micrófono o no. Ok, bueno, podría ser un problema de Alan porque vemos acá
los técnicos me dicen que sí está saliendo sonido bien. Ok, bueno, entonces acá está el problema. Ahora sí, ¿cuál pareja uno acá? Lo que se hace aquí es calcular la distancia de todos contra todos estas parejas. ¿Ok? Todos contra todos. ¿Cómo? Usando, por ejemplo, la agregación de War. Usando la agregación de War, resulta que los más cercanos son el grupo de Ana José con Pedro e Inés. Entonces los uno aquí, con una agregación de más o menos 2. Luego, se me unen el grupo de Andrés y Carlos con el grupo de Lucía y María a una agregación aquí de un poquito más de 2. Luego, si sigo calculando agregaciones de todos contra todos, se me unen el grupo de Luis y Sonia contra el grupo de Andrés, Carlos, Lucía y María a una agregación de 8. Y finalmente se unen ya todos contra todos, que sería esta aquí, y que me queda ahí a una agregación de más o menos 12. Y ahí ya tengo el dendrograma. Una vez que tengo el dendrograma, ya perfecto, yo decido cuántos clústeres quiero, 2 o 3. Si quiero 2, hago un corte aquí y me queda este segmento. Esos 2. Pero si quiero 3, entonces más bien hago el corte acá y me quedan 3 segmentos. Este segmento y este segmento. Ok. De hecho, coinciden con los que encuentra el ACP. Muy bien. Entonces uno quisiera, y ahora vamos a ver más adelante, bueno, ¿y qué significan esos segmentos? ¿Por qué se unen? Que es el tema más interesante de todos. El porqué y la interpretación de los grupos es lo más importante. Bueno, pero antes de eso les voy a ilustrar como otro ejemplo a pie, que alguien quería para ilustrar una idea del que en el ejemplo anterior es un poquito engañosa. En el ejemplo anterior pareciera que todos los individuos se unen individualmente, valga la redundancia primero, y no necesariamente es así, como vamos a ver en este ejemplo. Vamos a usar un ejemplo que venía en la tarea. Las importaciones de Centroamérica a México del 79 al 88. Es esta matriz. Las unidades estadísticas son los años y las variables son los países. Bueno, entonces calculamos las distancias de todos contra todos, o sea, de los años contra los años, y encontramos que el mínimo está acá. Entonces el año que se une primero es el 87 con el 88. Entonces se unen acá. Acá estoy viendo todo el dendrograma, pero los primeros que se unen son 87 con 88. Ok, eso fue lo primero que se unió. Luego sigo, y es interesante que vean que acá lo estoy haciendo un poquito diferente. Acá ahora se unen 87 y 88, pasan a ser un individuo. Ok, y desaparecen el 87 y el 88 como personas, como individuos solos, porque ya ellos son un grupo. Bueno, sigo así, y ahora los que se unen son el 83 con el 82. Y luego se unen el 80 con el 79. Y si vemos el dendrograma, entonces, bueno, este fue el primer grupo que se unió. Luego 82, 83. Y luego 79 con el 80. ¿Ok? Ahí va el algoritmo. Luego resulta... Entonces vean que los años individuales van desapareciendo y van apareciendo las parejas. Estos todavía están individuales porque no se han unido con nadie, ¿verdad? Ok, entonces sigue y ahora vean lo que pasó. Se va a unir el 87-88 como grupo contra el 86. Y se me va a formar un grupo de 3. Y todavía hay años que se mantienen sueltos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso para desmitificar la idea de que primero se unen solo grupos de 2. No es así. Aquí sucedió que se unió este grupo, creo que fue Acá se unió el 81 con el 82 y 83 como grupo y todavía quedaban algunos años sueltos. ¿Ok? Eso es lo que quiero ilustrarles. Luego ven que acá ya entonces quedó un grupo de 3 y todavía habían grupos de unos libres. Eso es lo que quiero desmitificar con este ejemplo respecto al anterior, que siempre se hicieron parejas primero. No necesariamente es así. Luego acá se une el 82-83 con el 81.
y entonces se me forma este grupo. En realidad fue este fue el que se formó ahora, y este era el que se me había formado antes. Bueno, así sigue el algoritmo. Luego se une 86, 87, 88 como grupo con 79, 80 como grupo, que sería este segmento acá. ¿Ok? Luego ahí va el algoritmo, luego 85 con 84. Ven que 85 como 84 se unieron, que sería este grupo. Esta pareja se unió mucho después que grupos de 3 y hasta de 5 que ya se habían unido. Ahí se está usando la agregación de War. Y así se sigue hasta que ya se unen todos y tenemos una matriz de 2 por 2 y se unió 124 al final, y aquí tenemos el dendrograma completo. Estos números que están apareciendo acá es la distancia a la que se unieron, ¿ok? Esta es la distancia a las que se unieron. Bueno, muy bien. Antes de continuar, voy a ver preguntas. Me pregunta Jorge, Eduardo primero. Ok, bueno, ya lo había visto. Me dice Jorge que si se puede hacer análisis de variables. Como les expliqué, el clustering normalmente no se hace entre variables. Porque entre variables lo que se hace es análisis de correlaciones. ¿Okay? Desde el punto de vista estadístico no tiene mucho sentido. Ahora, si uno se pone matemáticamente fino, se da cuenta que la correlación en realidad es una distancia. Y entonces también. Pero entre variables se hace más análisis de correlaciones que análisis de distancia. Entonces normalmente estos análisis se hacen entre individuos, no entre variables. Me dice José David, el análisis de War no lo vimos, pero sí, ya lo vimos. Ok, ya lo vimos. Marco me dice, los dendrogramas están sujetos a perder variables y individuos que no estén bien representados. No, acá todos están bien representados. Aquí no sucede eso. Ok, acá no sucede. Acá sí juegan todos. Ahora, lo que sí habría que quitar son los atípicos, ¿verdad? Los outliers, pero eso es otra cosa. Pero aquí no hay problema de individuos mal representados. Aquí todos están bien e igualmente representados. Buena pregunta, Marco. Y eso es una gran ventaja de este método. ¿Okay? Todos entran a jugar y todos son válidos, excepto si fueran datos atípicos, pero eso es otra cosa. Ok, Alexander me dice la agregación siempre es el promedio simples. En este caso, no. De hecho, la agregación de War no es un promedio simple, es un promedio ponderado. Ok, depende del grupo, entre más grande sea, le da más importancia. Ok, Mario Morales me dice, el orden de las variables en el eje X son conformes con respecto a los resultados de la agregación. Sí, eso que pregunta Mario es muy importante. El orden en el eje X se determina un orden, lo que se llama matemáticamente un orden total. Y lo determina el algoritmo. Qué interesante, es una pregunta muy buena que voy para atrás. Fíjense que acá, el orden, acá, por ejemplo, yo lo puse así. Pero cualquiera me dice, ¿por qué lo puso tan acomodadito? Imagínense que si yo hubiera puesto acá, digamos, a Pedro lo hubiera puesto acá y a Inés acá, ¿verdad? Digamos que los hubiera ordenado así. Cuando estos se unen, entonces el orden se hubiera hecho así. Entonces me quedan encerrados. Entonces hay que estarlos, el algoritmo internamente de esto tiene que estarlos moviendo. Y al final quedan en un orden perfecto. Ese orden lo va determinando el algoritmo mismo. De hecho, si uno se pone a programar esto, se da cuenta que determinar ese orden es una de las cosas más complicadas del algoritmo de la clasificación jerárquica. Pero el orden no es aleatorio. El orden lo determina el algoritmo mismo. Porque, digamos, yo acá los dejé así. Pero, para explicarles bien, digamos, si los que se unían aquí eran estos dos, antes de hacer el gráfico, yo debería coger estos grupos y moverlos para acá. Y esto moverlo para acá para que no me queden encerrados. Y entonces el algoritmo como que los va acomodando. ¿Ok? Entonces es una buena pregunta. El orden del eje X, que se conoce matemáticamente como un orden total, lo determina el algoritmo mismo. Y es importante porque los que quedan a la par significa que son similares. Entonces eso tiene muchísima importancia, ese orden. Ok, muy bien. Bueno, una vez terminado acá, por ejemplo, decidimos usar 3 segmentos.
Muy bien, y hablando de eso del orden, acá está el algoritmo matemático que genera la clasificación jerárquica. No lo vamos a explicar en detalle. Esto es por si uno o alguien quiere irse al reto de programar esto directamente en algún lenguaje de programación. Este es el algoritmo. Pero bueno, la idea acá no es programarlo, la idea es entenderlo y aplicarlo bien. Ya dichosamente en R está programado. Bueno, voy a explicar un poquito más esto a pie, porque resulta que en la tarea viene un ejercicio como este, así que pongan mucha atención, que es un poquito complicado para entender todavía mejor cómo se forman las jerarquías binarias. Supongamos que yo tengo una tabla de datos acá, y a partir de esta se genera la matriz de distancias. Esta ya es la matriz de distancias. Y supongamos que tenemos 4 individuos, x1, x2, x3 y x4. Y entonces esa es la matriz de distancias. Supongamos que vamos a usar la distancia del salto mínimo. Entonces, lo primero que yo debo hacer es ver quién se une. ¿Cómo se ve quién se une? Yo busco el mínimo aquí, porque ya está la matriz de distancias. El mínimo es este. Entonces, los primeros que se unen, perdón que el mouse me volvió a... Estos Magic Mouse siempre me pasa. El 1, x1 con x2. Entonces yo lo primero que tengo que hacer acá en el dendrograma es unir a x1 con x2 a una altura, si estoy acá en el gráfico, de 1. Ok, bueno, entonces ya lo hice. Eso siempre, en la matriz de distancias, siempre yo buscaré el mínimo, ¿ok? Para ver a quién es 1. Ahora bien, ya entonces x1 y x2 desaparecen como x1 y x2 y pasan a la matriz a ser un conjunto, que son x1 y x2 como conjunto. Ahora ven, esto es muy importante. Digamos que yo voy a usar la agregación del salto mínimo. Entonces yo tengo que ver cuál es la distancia, la nueva, tengo que reconstruir esta matriz a partir de esta. Y eso es lo que es un poquito complicado. Entonces yo tengo que calcular la distancia de x1 y x2 como conjunto contra x3 y x4. Si uso la distancia del salto mínimo, entonces yo tengo que ir aquí y decir, bueno, la distancia de x1 con x3 era 3. Y la distancia de x2, ¿por qué uso x1 y x2? Porque son los que se unieron. Contra x3 es 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo de estos dos? Es un 2. Entonces, aquí pongo un 2, que viene del mínimo de ese 2 y de ese 3. Porque esa sería la distancia de x1, x2 como conjunto contra x3. ¿Cuál es? Repito, la mínima que había de x1 contra x3 y de x2 contra x3. Ahora, ¿cuál es la distancia contra x4? ¿De dónde sale este 4.5? Bueno, la distancia de x1 contra x4 es 5. Lo voy a poner en un 5.5, en un triangulito. Y la distancia de x2 contra x4 es 4.5. Entonces, el mínimo de estos dos es 4.5. Vamos a ver que se nos está metiendo un feedback, pero fatal. Ok, ya, gracias por silenciarlo ahí. Bueno, entonces así sale este 4.5. ¿De dónde sale este 2.5? Este se queda igual, porque esta es la distancia entre x3 y x4, que todavía no ha pasado nada, ella queda igual. Bueno, entonces así se transforma esta matriz en esta. Ahora, usé siempre mínimos, porque aquí estoy usando la agregación del salto mínimo. Bueno, en el siguiente paso, ya tengo esta matriz y tengo que ver quiénes se unen. ¿Quiénes se unen ahora? ¿Dónde está el mínimo de esta matriz? Aquí. Entonces, ahora se van a unir x1 y x2 como conjunto contra x3. Entonces, en la nueva matriz aparecen x1, x2 y x3. Pero yo tengo que calcular la distancia de x1, x2, x3 contra x4. Entonces vamos a ver de dónde sale este 2.5. ¿De dónde sale este 2.5? ¿De qué? Sale de que la distancia de x1, x2 contra x3, contra x4 era 4.5. Y la distancia de x3, porque estos se unieron como un solo grupo,
contra x4 era 2.5. Entonces, ¿cuál es el mínimo de estos dos? 2.5. Entonces acá me queda un 2.5. Y acá está el dendrograma. Los primeros que se unieron fueron x1 con x2 a una altura de 1, luego x3 contra x1, x2 como conjunto a una altura de 2, y luego x4 contra x1, x2, x3 como una altura de 2.5. Este sería el dendrograma. Ahora lo que quiero ilustrarles es, ahora bien, ¿qué pasa si uso la agregación de salto máximo? Más bien, ¿cómo va a dar el árbol distinto? Vean que da distinto. Este es el árbol, da completamente distinto. Entonces vean, esta es la matriz original. Entonces, igual, la matriz de distancias, yo arranco, busco acá el mínimo. Siempre se busca el mínimo para ver quiénes se unen, no así para calcular la agregación. Entonces yo uno x1 con x2 y ellos pasan a formar un equipo juntitos. Ahora, tengo que calcular la distancia de x1, x2 contra x3, que sería este 3. ¿De dónde sale este 3 ahora? Observen que es distinto, porque la distancia de x1 contra x3 es 3, pero la distancia de x2 contra x2 es 2, de x2, perdón, contra x3, y ahora tomo el máximo. Este 3 es el máximo de estos dos. ¿Por qué ahora tomo el máximo? Porque estoy usando la agregación del salto máximo. Si estuviera usando una agregación de promedios, tengo que usar el promedio, o lo que fuera, la fórmula que fuera, en este caso el salto máximo. Ok, entonces ya tengo la matriz de distancias acá. Ahora nuevamente, ahora sí, para ver quiénes se unen, sí tomo el mínimo. En este caso el mínimo es 3, y entonces eso me dice que se van a unir, perdón que ahí me está traicionando este mouse, perdón, es esta, ahí. Entonces el mínimo más bien es 2.5. Entonces eso me dice que ahora se van a unir x3 con x4. Entonces empiezan a jugar x3 y x4 como equipo. Ahora bien, tengo que calcular la distancia de x3, x4 como equipo contra x1, x2. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este 5.5? De que la distancia de x1, x2 contra x3 es 3. Y la distancia de x1, x2 contra x4 es 5.5. Entonces tomo el máximo de aquí y ese es el que me da 5.5. ¿Por qué el máximo? Porque estamos en la agregación del salto máximo. Ok, un tercer ejemplo. Bueno, y este sería el dendrograma. Primero se unió x1 con x2, luego x3 con x4 y luego todo. Uno más complejo todavía, el salto promedio. Aquí vamos a usar un salto promedio ponderado, tipo WAR. Este ejemplo está en el aula virtual paso a paso, en un documento que viene ahí, por si no entienden bien la explicación que voy a dar, ahí está explicado paso a paso. Bueno, he hecho paso a paso los cálculos, para que ustedes entiendan de dónde salen. Bueno, muy bien, acá, entonces, perdón, acá es que este mouse está loco, perdón, ahí estamos. Entonces, de nuevo, pues se escoge el mínimo. Entonces, los primeros que se unen son x1 con x2, nuevamente. Ahora bien, entonces x1 como x2 nacen como equipo. Y tengo que calcular la distancia contra x3. ¿Cómo calculo la distancia de x1, x2 contra x3? Bueno, la distancia de x1 contra x3 es 2. Y la distancia de x2 contra x3 es 2. Entonces el promedio de 3 más 2 dividido entre 2 es 2.5. Entonces aquí se usa el promedio porque estamos usando la agregación del salto promedio. Ok, hasta ahí todo claro. Entonces ya vista esta matriz, escojo el mínimo. Hay dos mínimos, vean. Eso pasa a veces. Entonces generalmente el algoritmo escoge el primero que se encuentra, digamos este. Entonces vamos a unir a x1, x2 contra x3 y ellos entran a jugar como un equipo. Ahora tengo que calcular la distancia de x1, x3 contra x4. De ahí va a salir este 4.16. Entonces, ¿cómo sale? Uno dice, la distancia de x1, x2 contra x4 es 5. Entonces 5 más
2.5, que sería la distancia de x3 contra x5, 2.5. Ok, ahora hay un detalle interesante. Lo voy a hacer malo solo para ilustrar. Esto que voy a hacer está mal. Dicen que uno no debe explicar mal porque a veces se queda eso. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el promedio de esto dividido entre 2? Un promedio simple. Entonces 5 más 2.5, 5 más 2.5, 12.5. Dividido entre 2, 6.25. Se me fue. Perdón. Entonces estaba diciendo, el promedio de estos dos, 5 más 2.5 dividido entre 2, me da 12.50 dividido entre 2, sería 6.25. Entonces uno dice, qué extraño, no dio 4.16. ¿Okay? ¿Por qué no dio 4.16? Porque estoy haciendo un promedio simple. Y debe haber hecho un promedio ponderado. Entonces este cálculo está mal. ¿Cómo se debió haber hecho? Es 5 más 2.5, pero este conjunto tiene dos elementos de 3 que estoy usando. Entonces este hay que multiplicarlo por 2 tercios. Y este conjunto tiene solo un elemento. Entonces este hay que multiplicarlo por 1 tercio. Y ese promedio ponderado, si lo hacen en la calculadora, se les da 4.16. Ok, muy bien. En el aula virtual coloqué un documento donde pongo todos esos cálculos a mano, paso a paso, para que lo entiendan mejor, si no lo entendieron ahora. Ok, muy bien. Esto sería un promedio ponderado. Tengan cuidado porque en la tarea hay uno que es un promedio ponderado. Entonces, si hacen promedio simple, les da mal. Ok, y ese sería el dendrograma usando salto promedio ponderado, que es un tipo de cuadro. Bueno, antes de continuar voy a ver preguntas. Aquí estoy viendo cálculos. Ok. Bueno, yo no sé si fue que hice una suma mala ahí, eso es muy probable. Ok, la suma es 7.5. Ok, bueno, está bien. 5 más 2, 3.75, ¿no da igual? Sí. Ok, gracias Pablo. Pablo es que estaba haciendo cálculos ahí, ya entendió el promedio ponderado. Ok, me dicen que sumé mal. Bueno, algo sumé mal, sí, puede ser. Yo no soy muy bueno sumando a la memoria y como tengo aquí la compu ocupada, no puedo usar la calculadora. Pero me imagino que se refieren acá, esperen para ver. Acá de cuando hice 5, lo que sumé mal fue 5, creo, más 2.5. Sí, acá dividido entre 2, que esto es 7.5. Sí, sí, yo creo que ahí fue donde me equivoqué. 7.5 dividido entre 2, de todas maneras, 7.5 dividido entre 2, vamos a usar el celular aquí, 7,5 dividido entre 2 da 3.75. Sí, gracias, eso es lo que da, pero no da igual a esto, ¿verdad? Entonces este cálculo es incorrecto. ¿Por qué? Porque usé un promedio simple. ¿Cuál es el cálculo correcto? Lo voy a repetir. Sería 5 más 2.5, pero esto no es un promedio simple. Este 5 tengo que multiplicarlo por 2 tercios. ¿Por qué por 2 tercios? Porque este conjunto tiene dos elementos, de los 3 que tengo jugando en esto. Y más 1 tercio porque este es solo 1. Entonces ese promedio ponderado sí me da 4.16. Ok, bueno, muy bien. Esto es para ilustrarles un poquito y entiendan a fondo el algoritmo. No se preocupen que en la tarea solo es un ejercicio muy cortico de hacerlo así, para que traten de entender un poco más a fondo cómo funciona el algoritmo. Ok, bueno, muy bien. Me dice por ahí Ana Jimena, dice, pero es que ese 5 aplica a los dos elementos del conjunto, ¿no? Sí, exacto, ese 5 aplica a los dos, de los tres, entonces por eso se multiplica por 2 tercios. ¿Ok? Y el otro que es solo 1 de 3, entonces se multiplica por 1 tercio. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Ya les digo, no se preocupen si no entendieron eso porque no es fácil. No es fácil de entender
Y en el aula virtual viene explicado paso a paso esos ejemplos. Entonces, para que los vean ahí más en detalle, si les quedó claro, no les quedó claro. Y cualquier duda, pues con muchísimo gusto en el foro. Traten de verlo después en detalle, el video otra vez y hacer los cálculos a mano y todo para que les quede más claro. Bueno, muy bien. Volviendo al ejemplo de las notas escolares, este es el dendrograma que produce las notas escolares. Algunos software lo hacen así horizontal, otros como R lo hacen más bien de esta manera vertical. Bueno, depende de cómo lo ve. Ahora, muy bien, ¿cómo se interpreta este gráfico? Resulta que salieron 3 clústeres. Si hago una partición aquí, si hago un corte ahí, para interpretar los segmentos lo que se hace es calcular el centroide, como decía alguien por ahí, o centro de gravedad. ¿Cómo salen los centros de gravedad? Digamos, este es el clúster anaranjado. Este es el centro de gravedad. El centro de gravedad es un vector de promedios. Es decir, aquí por ejemplo 7,5 más 7,6 más 7,8 más 7,9 dividido entre 4 me da 7,7. Y así hago un promedio de los 4 vectores y me da este vector. Eso se llama el centro de gravedad o centroide. Por ejemplo, este de Luis y Sonia, que es más fácil. Por ejemplo, este 7 y este 8, entonces se hace 7 más 5,5 dividido entre 2 me da 6,25. Y así, entonces es un vector de promedios. Entonces se toma el centroide para interpretar cada clúster. Digamos que este centroide representa este clúster, este centroide representa este clúster y este centroide representa este clúster. Y con ayuda de los centroides voy a interpretar los clústeres. ¿Cómo? Hago unos diagramas de barras horizontales y verticales. Simplemente hago un diagrama de barras con estos números, otro con estos y otro con estos, y veo claramente acá, por ejemplo, que el centro de gravedad o centroide del grupo 1 es porque son más altos en matemáticas y ciencias. Entonces me estoy encontrando el segmento de los que son buenos en matemáticas y ciencias y bajos en educación física. Y promedio en historia y español. Si hago el centro de gravedad del clúster 2, que es el del Luis y Sonia, me doy cuenta de que ellos son los que son buenos en educación física y casi bajos en todo lo demás. Y si hago el diagrama de Lucía, Andrés y Carlos, por cierto esto lo hice en Excel, se dan cuenta que ellos son buenos en historia y español y bajos en todo lo demás. ¿Ok? Luego, para no engañarse por las escalas, también uno puede hacer unos diagramas verticales, es decir, por materia. Entonces, si los hago verticalmente, es decir, yendo para atrás, los voy a hacer en este sentido. Acá uno para matemáticas, otro para ciencias y así sucesivamente hasta educación física. Los hago verticalmente, me doy cuenta que el gráfico de matemáticas refleja claramente que el segmento 1 o clúster 1 es el de los buenos en matemáticas. Si hago el de ciencias, me doy cuenta que el clúster 1 también es el de buenos en ciencias. Si hago el de español, me doy cuenta que los buenos en español es el clúster 3, más bien. El clúster 1 no es tan malo, pero los buenos son los del clúster 3. Si hago el de historia, me doy cuenta que el clúster 3 es el que es bueno en historia. Y si hago el de educación física, me doy cuenta que el clúster 2 es el de los buenos en educación física. Y el mejor diagrama de todos es este, que junta todo al mismo tiempo. Es hacer los diagramas horizontales y verticales todos a la par. Entonces acá esto se puede hacer fácil en Excel. Me doy cuenta que acá tengo clúster 1, 2 y 3, que en educación física el clúster 1, bueno, viendo los clústeres acá, por ejemplo, me doy cuenta que el clúster azul es malo en todo, excepto que es el mejor en educación física. En cambio, viendo el clúster 1, vemos que es bueno en ciencias, buenos en matemáticas, y en todo lo demás son el segundo lugar, excepto en educación física, que son el último. Y el clúster verde es el mejor en las letras, ¿verdad? En historia y en español. Son el segundo lugar en ciencias y matemáticas y el segundo lugar en educación física. O sea, es un grupo bastante bueno. Son el segundo lugar en todo y el primer lugar en español y en historia. Bueno, es muy interesante que si comparamos esto con el ACP,
nos da exactamente los mismos resultados. Ahora, se podrán ustedes estar preguntando, ¿siempre da lo mismo? No, no siempre da lo mismo. Siempre debe dar parecido, pero no siempre da lo mismo. En este caso, que es un ejemplo, pues, pequeñito y académicamente mostrado para ilustrar las cosas, todo sale como muy bien, pero no siempre va a dar exactamente igual. Ahora sí debe dar parecido, sobre todo si la calidad del plano y el círculo tienen alta inercia, debería dar muy parecido a la clasificación jerárquica. Ok, bueno, muy bien. Antes de ir al software, 7 y 9 me dicen que es. Vamos a ver más preguntas. Profe, hoy vemos cómo se construye el círculo de correlaciones a pie. No, no, ya el círculo de correlaciones lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? El círculo de correlaciones, realmente sí, ver cómo se construye a pie, ocuparíamos un semestre. Realmente sale de calcular los vectores propios de la matriz de correlaciones, luego hacer una serie de multiplicaciones. El algoritmo del ACP es un poquito complejo, donde está explicado en detalle de dónde sale el cálculo, la magia, como decía un amigo mío, es en un documento que yo subí en el aula virtual, donde aquellos que quieran profundizar matemáticamente en eso, ahí está explicado. Ok. Me dice Eduardo, profe, si la inercia del gráfico es muy baja, ¿qué debo usar? Sí, si la inercia del gráfico es muy baja, Eduardo, es mejor usar el clustering jerárquico. Porque el ACP puede estarlo engañando, porque son gráficos muy malos. Entonces, mejor ir al clustering jerárquico. Ok, entonces si la inercia es muy baja, mejor de una vez el clustering jerárquico. Buena pregunta, Eduardo. ¿Era Eduardo? Sí. Sí, Eduardo. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace esto en R Commander, en Factor Miner, y cómo se hace luego en Factor Chain. Ok. Bueno, entonces acá viene explicado paso a paso cómo se hace. Yo voy a ir a hacerlo de una vez en vivo. Y luego vamos a hacer este ejemplo de servicio al cliente. Luego se los explico. Ok, vamos a ver antes unas preguntas. ¿Cuándo se hace uno? ¿Cuándo se hace otro? Depende, me dice Pablo, depende del objetivo. Por ejemplo, en los psicólogos prefieren mucho usar análisis en componentes principales para graficar, porque la conducta humana no es definitiva. La ventaja del ACP es que yo puedo ver que Luis se parece a María, pero también se parecía a Andrés, por decir algo, porque el gráfico me permite verlo. El clustering jerárquico tiene el defecto de que me dice, este se parece a Luis, y pierdo las otras posibilidades, valga la redundancia, de ver otros que estaban cerca. La ventaja del clustering jerárquico es que me da de una vez los clústeres, aunque puede ser que me separó de una manera y estaba muy cerca de haber separado de otra, y no me permite verlo. Entonces depende del problema. Depende del problema. ¿Ok? Y de hecho a veces se usa ACP y luego sobre el ACP se usa clustering jerárquico. ¿Ok? Entonces no hay una regla definitiva tampoco. ¿Cómo se pueden calcular los ángulos entre las variables sin tener que hacerlo solo visualmente? Bueno, Luis o Lois, esto lo vamos a ver en el curso de métodos avanzados. Uno puede ya eso, si uno está en la consola de R, uno hace una funcioncita, un programa y le tira todo eso, para no hacerlo visualmente. Ok. Bueno, ese es bueno, entonces vamos a correr el factor mining para ver cómo se hace clustering jerárquico en R Commander, en factor mining. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, la semana pasada, qué torta. Ahí me está cargando las ventanas X. Ok, muy bien. Pensé que no me iba a correr. Ok, bueno, entonces, un momentito acá. Ya regreso.
Ok, perdón la interrupción, que me está llamando. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar los datos del ejemplo de estudiantes. Mucho cuidado con los separadores. Entonces voy a cargar los datos del ejemplo de estudiantes. Ok, bueno. Los visualizo y algo hice mal, ¿ven? Me salieron mal los datos. Quiere decir, eso es muy importante porque algo puse mal acá. Recuerden darle clic aquí, creo que se me olvidó darle clic ahí, entonces no interpreta el punto y coma. Ok, entonces va de nuevo. Ese es un detalle, ahora los visualizo y ahora sí están bien. Ok, entonces es muy importante asegurarse que los datos están bien leídos. Entonces me voy aquí a estadísticos, al menú estadísticos, viene el ajuste de modelos, ese no es, análisis dimensional, y acá viene análisis de agrupación. El análisis de agrupación me da dos posibilidades, el método K-medias y la agrupación jerárquica. Entonces hoy vamos a usar el K-medias y en la tarea, en la agrupación jerárquica, y en el K-medias ustedes lo van a tener que hacer en la tarea. El K-medias está orientado a muchísimo más datos. Ahora, la agrupación no es tan perfecta como en la agrupación jerárquica, pero cuando usted tiene más de 10.000 datos hay que ir a K-medias. Bueno, vamos a usar la agrupación jerárquica. Voy a decir que use todas las variables. Ok. Y le doy a aceptar acá. Opciones. Acá hay opciones, vean, en opciones. Por defecto me va a usar la agregación de WAR y la distancia euclidia. Yo podría escoger el enlace simple, que es el salto mínimo. Enlace completo, que es el salto máximo. Enlace medio es el promedio de todos contra todos. Enlace de las medianas. Enlace de los centroides. Y el de McQuick, no sé qué es. Y aquí la distancia euclidiana, euclidiana al cuadrado, la distancia de Manhattan, etc. Dibujar el dendrograma, le vamos a decir que sí, voy a usar euclidiana y método de WAR por defecto. ¿Ok? Y ahí está el dendrograma. ¿Ok? Ahora, si quiero ver los clústeres, digamos que quiero hacer 3 clústeres, entonces yo me voy aquí de nuevo. Me vengo a estadísticos, ajuste análisis dimensional, y le digo agrupación jerárquica, y se me activó este menú aquí que dice resumir la agrupación jerárquica. Entonces le voy a dar acá y le digo cuántos clústeres quiero. Digamos que quiero 3. Ok, entonces le doy a aceptar y acá me hace una cosa que se llama un biplot, que es muy usado en Estados Unidos, que es para interpretar el dendrograma. Acá me dice que, y es como un ACP, muy parecido a un ACP, me dice que el clúster 2 son los fuertes en ciencias y matemáticas, el clúster 1, los buenos en español e historia, y el clúster 3, los buenos en educación física, que básicamente es lo que hemos visto en todos los análisis que hemos hecho. Entonces ahí me da una explicación con ese biplot, y ya, si quiero ver qué individuos quedaron en cada clúster, bueno, acá hay algo muy importante que son estos, que se llaman los centros de gravedad. Para hacer aquellos histogramas que vimos antes en la clase, por ahora, yo podría escribir código R acá y hacerlo. Fácil. Pero por ahora lo que vamos a hacer es darle copy, acá, pegar, llevárselo, por ejemplo, para un archivo de texto, acá, y ahí tengo los centros de gravedad. Luego me los puedo llevar para Excel, por ejemplo, y hacer los gráficos en Excel. Entonces eso es para hacer los centros de gravedad. Es un poquito tedioso en este momento porque hay que hacerle copy-paste acá. Uno podría escribir aquí un par de instrucciones y hacerlo muy rápido, pero todavía en este curso no estamos escribiendo código R. Entonces no es nuestro objetivo. Entonces por ahora, copiar, pegar, y se lo llevan a Excel, por ejemplo, y ahí hacen los gráficos de barras, porque en las tareas le pedimos los gráficos de barras. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si quiero ver qué individuos quedaron en qué clúster, me vengo de nuevo aquí, análisis dimensional, análisis de agrupación, y me dice agregar
la agrupación jerárquica a los datos. Entonces eso me va a agregar una columna que me dice cuáles individuos quedaron en qué clusters o en cuáles clusters. Entonces si le doy acá, le digo que con 3 clusters, le doy a aceptar y luego si le doy visualizar a los datos, observen que en la última columna me agregó esto, que me dice que el individuo 1 pertenece al clúster 1, el individuo 2 al clúster 2, el individuo 3 al clúster 3, el individuo 4 al clúster 3, no, perdón, el individuo 3 al clúster 2, el individuo 4 al clúster 3, o sea, Luis pertenece al clúster 3 y así sucesivamente. Y esto queda grabado, uno lo puede grabar para ya saber en qué clúster quedó cada individuo. Ok, muy bien. Bueno, así es como se hace en el software. Vamos a ver si tengo algunas preguntas. Me dice L. Martínez, ¿podemos ver un ejemplo de K-medias? Desgraciadamente no nos da tiempo, pero hay un video completo que va a aparecer mañana en el aula virtual, en donde viene la explicación completa de K-medias. Y de hecho, para hacer la tarea van a tener que ver ese video. Ahí yo explico completamente en detalle el método de K-medias. Ok, en el curso de métodos avanzados de minería de datos vamos a volver a ver estos métodos, pero todavía con mayor detalle matemático y con mayor detalle de programación. ¿Ok? Y vamos a aprender cómo calibrarlos y cómo escoger el mejor modelo, cómo ponerlos a competir. ¿Ok? Por ahora estamos aprendiendo a entender los modelos. Ok, bueno, entonces por ahí lo va a ver L. Martínez, no sé cuál es el nombre, pero Martínez. Ana Jimena me dice, profesor, en Factor Miner uno también podría generar dendogramas. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de este modo y de la otra vía? Sí, básicamente uno es la versión original de R y otra es la versión de los franceses. Acá, sí, Factor Miner, ¿dónde me lo estaba viendo? Hierarchical. Lo que pasa es que este es un poquito distinto. Y que está aquí es clasificación jerárquica sobre las componentes principales. Este es distinto. Este es parecido a este que vimos la clase pasada. Vean. Yo puedo hacer esto ahora, acá, y esto también viene en la tarea. Yo puedo escoger todas las variables, seleccionar todas las salidas si quiero, y después decirle que ejecute clustering sobre el ACP. ¿Qué es lo que se hace aquí? Hacer análisis componentes, clasificación jerárquica, clustering jerárquico, no sobre los datos originales, sino sobre la matriz de componentes principales. Entonces, si yo le doy acá, entonces incluso me dice interactivo, vean, esto es muy bonito porque yo le dice OK, aceptar, y me sale este gráfico que me permite interactivamente escoger la cantidad de clústeres. Yo le doy clic aquí, por ejemplo, y escojo 3 clústeres. ¿Ok? Ahí me hace el análisis en componentes principales y me hace este gráfico y que es hacer clasificación jerárquica pero sobre las componentes principales. ¿Ok? Eso es lo mismo que está acá. Acá también se puede hacer API aquí en este último menú. Entonces eso es un poquito diferente porque es usar el ACP como un método de reducción de dimensión y luego sobre ellas hacer la clasificación jerárquica. En la tarea viene a hacer eso y viene explicado un poco en la misma tarea eso. ¿Ok? Lo hacemos así porque definitivamente no da tiempo de verlo en la clase. Me pregunta Dani, ¿los resultados deben ser iguales? No, no necesariamente son iguales porque recuerden, si uno usa todas las componentes, básicamente sí, pero si uno usa menos componentes, no son necesariamente iguales los resultados. Pero eso se usa para reducir la dimensión, digamos, para hacer el cálculo más rápido. Si yo lo hago sobre las componentes y uso solo 2, el clustering jerárquico probablemente es más malo, pero va a ser mucho más rápido. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿y para qué lo hace así entonces? Bueno, precisamente por eso. Si yo tengo 7000 individuos, entonces para que no dure una hora y dure 10 minutos o 5 minutos, entonces lo hago sobre las componentes principales. Sé que el gráfico no está bueno, pero lo logro hacer mucho más rápido.
¿Ok? Eso es lo que se llama el ACP, usado como un método para reducir la dimensión. Ok, muy buena pregunta. Muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Me dice Fernando, ¿cuál es la distancia entre iterativo y automático? ¿Cuál es la diferencia entre iterativo y automático? Es que automático es que el programa por dentro escoja cuántos clústeres. Y iterativo es que yo con el mouse puedo seleccionar cuántos quiero, viendo el árbol. Entonces depende de lo que uno quiera, ¿verdad? Generalmente yo prefiero iterativo, entonces yo escoger cuántos clústeres quiero. Ok, bueno, muy bien. Me dice, profe, antes de correr el dendrograma, ¿lo correcto es hacer análisis de outlier para decidir qué hacer con ellos? Sí, siempre lo correcto, Marco, y compañeros y compañeras, es hacer un análisis de outliers y quitar los outliers antes de hacer ACP, hacer clasificación jerárquica o hacer cualquier tipo de análisis. Muchas veces uno no lo hace y desgraciadamente cuando uno da el curso a veces no lo hace por razones de tiempo, pero en la realidad debería hacerse siempre un análisis de outliers antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Acá lo vimos en la primera o en la segunda clase, ¿verdad? Pero a veces uno no lo vuelve a hacer en el curso porque ya las tablas que tenemos están procesadas y no tienen outliers. Pero sí, definitivamente uno debería hacer un outlier, como dice Ana Jimena, acá en el chat, a través de Boxplot. Y si uno está desde la consola, ni siquiera ocupa ver los Boxplot. Es que en este curso es muy visual, lo que queremos es que entiendan los métodos. Ya en el directamente ni siquiera veo los Boxplot. Uno hace una función que le quita de una vez de la tabla los outliers. ¿Okay? Sin necesidad de irlo a hacer a pie uno por uno, porque imagínense que tuviéramos una tabla de 10 millones, no vamos a ir a quitarlos uno por uno, ocupamos un programa que los quite. ¿Ok? Y eso se puede hacer desde la consola de ayer. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos poco a poco, que tenemos un año para estudiar todos estos temas que son demasiados. Bueno, viendo el ejemplo de servicio al cliente que ya habíamos visto en la clase anterior, acá deberíamos tal vez quitar en efecto. Recuerdan, hablando de los outliers, que me están hablando ustedes, recuerdan que aquí, ¿quién era? Era Damari la que era un outlier. Entonces la encuentro acá, acá. Sin embargo, en el dendrograma de una vez resalta Damaris también acá, queda como aislada, completamente aislada, un clúster para ella sola. Entonces eso en el mismo dendrograma nos está diciendo que tal vez debimos haberla quitado del estudio, analizarla por aparte, para que no distorsione el estudio, porque el problema de los outliers es que distorsionan los estudios muchas veces. Bueno, este dendrograma es usando agregación de Dewar y distancia euclidia. R siempre pone esto acá, aclarando qué agregación y qué distancia utilizó. Bueno, acá hacemos un corte acá del árbol y vamos a usar 3 segmentos. Hacemos de la ventana de resultados, cogemos los centros de gravedad, los llevamos a Excel. Acá centro de gravedad 1, 2 y 3, nos lo llevamos a Excel y hacemos este gráfico. Acá vemos una cuestión interesante y por eso hay dos archivos que se llaman uno en el que yo rescalo acá. Vean, acá tengo un problema serio con la edad. Resulta que la edad, digamos que varía de 0 a 100. Y entonces, y todas las demás variables varían de 0 a 10. Entonces me hace un problema de escalas que hace que es muy difícil interpretar esto. Entonces aquí se pueden hacer dos cosas. Una es estandarizar la tabla para cambiar ese problema de escalas. Otra es reescalar los individuos, que fue lo que yo hice aquí. ¿Para qué? Para no perder las escalas originales. Entonces yo lo que hice fue acá, y ese es el archivo que está en el aula virtual, en lugar de poner la edad, pusimos la edad dividido entre 10, como quien dice, para reescalarla entre 0 y 10. Y entonces así vamos a entender que si una persona tiene 5, en realidad no son 5 años, sino son 50. Si tiene 4, entonces son 40. Para ver mejor el gráfico. Y eso nos permite este gráfico. ¿Ok? Y entonces ahora sí, resaltan más las cualidades. Y entonces podemos hacer interpretaciones más fácilmente. Vean, por ejemplo, el clúster 1. ¿Cómo se podría interpretar? Vean que el clúster 1 es alto prácticamente en todos los gráficos. Perdón, en todos es el más alto. Excepto en la antigüedad, o sea, los años de visitar el supermercado,
la antigüedad, la edad, ¿y cuál otro? Ok, nada más. O sea que el clúster 1 es fácilmente el clúster de las personas de mayor edad y que están evaluando casi todo bastante bien. Ese sería, excepto la atención de empleados, no tanto. Ok, ese sería el clúster azul. El clúster verde, interpretemos el verde, vemos que el verde es bajo en casi todo. Todas estas es bajo. Ok, en este es bajo. En este es bajo. Entonces este clúster coincide con el que habíamos visto en el ACP y es el clúster de los disconformes. Entonces hay que preocuparse mucho por ese clúster si uno fuera el dueño de ese supermercado, porque es la gente que está evaluando mal al supermercado. ¿Ok? Perdón, aquí dije mal lo de la antigüedad. Realmente el clúster azul son los más jóvenes, porque es el más bajo. Entonces el clúster azul es el de la gente joven. Gente joven que evalúa todo bien. En cambio, el clúster verde más bien son los de mayor edad que tienden a evaluar todo más mal. Y el clúster rojo, ven que es como el promedio, es un clúster promedio. En todo casi está en la mitad. Entonces uno podría decir que es un clúster no tan preocupante, está como relativamente conforme con todo. ¿Ok? Entonces, clúster más preocupante, el verde, el mejor clúster para efectos del supermercado, el azul, y el rojo es como el intermedio. ¿Ok? Esa podría ser una interpretación. Ahora yo puedo después ir a ver quién está en cada clúster para ver cómo hago con las personas que están desconformes, si les ofrezco algo, alguna oferta, algún premio para que sigan visitando el supermercado. ¿Ok? Y acá le puedo agregar, como vimos antes en el programa, a qué clúster pertenece cada individuo. Y ahí tenemos el dendrograma partido en 3 segmentos. Esos son los 3 segmentos. Acá podemos ver quién pertenece a cada clúster del dendrograma. También lo podríamos ver usando código R y directamente en el archivo, pero del dendrograma podemos ver quién está en cada clúster también. Ok. Vamos a ir a ver que tengo alguna pregunta. Me dice, ¿cuándo es recomendable usar distancia chi cuadrado? Cuando hay diferencias de escalas. Por ejemplo, ahí pude haber hecho ese dendrograma en lugar de cambiar la escala de la edad, usar chi cuadrado hubiera sido también correcto. Me dice Fernando, en vez de reescalar la edad, ¿no es mejor estandarizar? Sí, es lo que estábamos hablando con Luis también. Se podría haber estandarizado la tabla o usar distancia chi cuadrado. La ventaja de no hacer eso es que no se pierden las escalas. Y a veces cuando se pierden las escalas cuesta más interpretar. Me dice Fernando, ¿es necesario estandarizar si están en las mismas unidades? No. Si los datos están en las mismas unidades, por ejemplo, todo en metros, todo en kilómetros, mejor no estandarizar y lo dejan en la misma. El problema es cuando hay distintas escalas. Y eso aplica, como pregunta Fernando, tanto para clasificación jerárquica como para K-medias. Me dice Ana Jimena que el clúster rojo es el de los ticos. Seguro que sí. Ok. Bueno, me dice Fernando, profesor, ¿dónde puedo ampliar lo de la distancia chi cuadrado? Bueno, podemos buscarle algún documento y si no, pues en internet está un poquito más amplio. Pero básicamente la distancia chi cuadrado lo que hace es cuando promedia, divide entre la desviación estándar. Entonces, cuando divide entre la desviación estándar, mata la escala. Es prácticamente equivalente a estandarizar la tabla antes de hacer la corrida. Ok, me dice Saulo, ¿existe algún caso en el que valdría la pena mantener los outliers? Buena pregunta, Saulo. Casi que yo diría que nunca, ¿verdad? A menos que por alguna razón el outlier era muy importante, ¿verdad? Puede ser que, claro, si no es un error en datos, si el outlier se debe a error en datos, definitivamente hay que corregir los datos o quitarlo. Si es outlier y no se debe a un error en datos, raramente se deja. Pero bueno, tal vez era el objeto que a mí más me interesaba y resulta que lo quité del estudio, ¿verdad? Entonces, pues lo dejo. Pero sí, en general se quita. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace esto en Factor Shiny. En Factor Shiny ofrece posibilidades muy interesantes. Hay que ejecutar este código. ¿Ok?
Y luego viene acá en FactorChainer cómo hacer análisis en componentes principales, que antes lo hicimos en FactorMiner. Vean, primero hacemos un ACP, luego calculamos las componentes y hacemos el ACP sobre las componentes, no sobre los datos originales. Esto se puede hacer, como vimos antes, tanto en FactorChainer como en FactorMiner. Ok. Entonces vamos al FactorChainer a hacerlo dos veces, directamente sobre los datos, con este código, y luego sobre las componentes con este otro código. Ok, voy a irles a explicar eso y con eso terminamos. Ok, entonces nos vamos para FactorChainer. Ok, y entonces vamos a acá a RStudio. Bueno, vamos a correr clasificación jerárquica en FactorChainer directamente. Bueno, entonces como siempre, esta instrucción lo que hace es establecer el directorio donde están los datos, cargo el paquete FactorChainer, leo los datos con el read table. Recuerden ver muy bien esto, los separadores no siempre son los mismos, ¿verdad? Y aquí voy a decir esta instrucción, HCP Chainer sobre los datos. Esto lo que quiere decir es Hierarchical Clustering on the Principal Components. Entonces, clasificación jerárquica no, esto es clasificación jerárquica, perdón. Sí, directamente. Entonces vamos a ver, acá me llama el programa y ahí está la clasificación jerárquica. Aquí dice clasificación jerárquica sobre los datos, directamente en el dataset. Para ver, revisar una cosa, sí. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden ver. Puedo bajar los gráficos a PNGs. Puedo ver este gráfico tridimensional muy bonito acá. Acá a la derecha puedo ver values. Ven acá. Puedo ver un montón de datos. Por ejemplo, descripción de clases por variable. Acá me trata de explicar en cada clúster, en el 1, 2, 3, cuál es la media, cuál es la mediana, etcétera, etcétera. Acá me hace una explicación de los ejes. No vamos a entrar mucho en este detalle. Aquí me dice los 3 clústeres y las distancias entre los... Aquí están los centros de gravedad. No son los centros de gravedad. No sé qué son estas distancias. Okay, acá podemos ver los datos originales, ¿verdad? Sobre el gráfico puedo hacer varias opciones. Por ejemplo, acá el número de clúster yo lo puedo aumentar. Ahí está en 3 por defecto. Yo puedo decirle que me haga 4. Ven, ahí me hizo 4 clústeres. Que me haga 2 clústeres más bien. Ven qué bonito porque es muy visual acá. 4 clústeres. Acá le puedo decir, cámbienme la distancia euclidiana y use la distancia de Manhattan. Eso es el gráfico si uso distancia de Manhattan. Ok. También puedo tener opciones de los gráficos aquí. Por ejemplo, acá estamos usando ejes 1 y 2. Puedo hacerlo sobre ejes 1 y 3 si quiero ver eso sobre la clasificación, pero más bien comparada con el ACP en las dimensiones 1 y 3. Acá había una forma de... Acá puedo ver, vamos a ver qué era esto, dibujar el árbol. Hay una manera, acá quiero poner los nombres, ven que es que no aparecen los nombres, ven que aquí en 3D Plot le dije que pusiera los nombres. Realmente no sé por qué no lo hace, debería hacerlo. Dibuje los centros de los clústeres, ven qué interesante esta opción, dibuja los centros de gravedad de los clústeres. Acá en este cuadrito azul, verde y rojo son los centros de gravedad. Puedo rotar el gráfico acá para verlo desde otras perspectivas. Acá no es muy útil porque son poquitos datos, pero cuando hay más datos podría ser muy útil hacer este tipo de rotaciones. Ok, bueno, básicamente ahí les dejo para que experimenten un poco con esto. Pueden bajar los gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver acá. Ahí se los explico un poco rápido porque la idea es que ustedes jueguen con eso en la tarea. Profe, me dice, para graficar eso, me dice Eduardo, ¿es necesario instalar algún paquete en FactorChainer? No. O sea, basta instalar FactorChainer
y bueno, y ponerle dependencies en true para que instale todas las dependencias, pero digamos que no, nada más instale factor chain. Me dice Eduardo Ruiz, ok, o el que ya tenemos es suficiente. Ah, es el mismo, sí, el que ya tienen es suficiente, ya lo trae, no hay que instalar nada más. Ok, bueno, ahora voy a hacer, este ACP, esto fue directamente sobre los datos. Ahora voy a hacer algo diferente y me voy a RStudio, vean este, que es sobre las componentes. Vean cuál es la diferencia. Los voy a ir ejecutando y les explico. Solo hay una diferencia. Establezco el directorio de trabajo. Ah, acá tengo un problemita, perdón, porque eso es Windows. Lo voy a ejecutar acá. Luego cargo el paquete. Leo los datos igual. Hago un ACP sobre los datos y lo dejo sobre res. Aquí me van a quedar todos los resultados del análisis en componentes principales sobre esta variable res. Entonces yo le doy run aquí y hizo lo mismo que hicimos antes. Ahí está el ACP sobre los datos. Pero me salgo. No se les olvide darle quit up, porque si no, la siguiente ejecución falla. Me salgo de aquí, lo cierro y luego me voy a RStudio y voy a hacer esto. Vean. Voy a correr la clasificación jerárquica, pero le voy a pasar res aquí. ¿Qué es este res? Es este mismo. O sea, es el resultado del ACP. O sea, que esta clasificación jerárquica va a correr sobre las componentes principales que están en res, no directamente sobre los datos. Entonces esta ejecución viene acá y ahora tengo un gráfico que se parece mucho en este caso porque son muy similares, son unos datos muy bien portaditos, entonces da prácticamente lo mismo. Pero aquí estoy haciendo la clasificación jerárquica sobre las componentes y no sobre los datos. Y acá están casi que los mismos resultados de antes, pero sobre las componentes. Y es lo mismo, acá puedo hacer 2, 3, 4 clústeres. Puedo usar distancia euclídea de Manhattan, opciones de gráficos, puedo ponerle acá las etiquetas, etc. Es básicamente lo mismo, dibujar los centros y rotar. Aquí se ven muy parecidos porque ambos gráficos fueron realizados sobre, son datos que son como el ACP en este caso tiene tan buena inercia, prácticamente dan lo mismo, que es la pregunta que hacía alguien. Pero en unos datos no tan buena inercia, esto podría dar un poquito de diferencia. Ven, aquí dice clasificación jerárquica sobre res, o sea, sobre las componentes principales. Ok, la diferencia es muy sencilla, simplemente es esto. Aquí hago el ACP y hago la clasificación sobre las componentes. En el primer ejemplo lo hice directamente sobre los datos. Ok, muy bien. Entonces eso sería por hoy. Lo que vamos a ver. Vamos a ver. En Factor Shiny no se puede hacer clasificación jerárquica K-Means. El K-Means, vamos a hablar un poquito de K-Means, que se me hizo. Acá hay una presentación completa de K-medias que está explicada en el video y es parte de la tarea. Esta presentación, que nos llevaría otra hora y media hacerla, nos vamos a las 10 de la noche hora de Costa Rica, está explicado totalmente en detalle el método de las K-medias. Y lo que pregunta, me voy para adelante, acá está explicado el método con mucho detalle, acá explica cómo hacerlo en Factor Miner. Entonces ahí se lo pueden encontrar en el video. En Factor Shiny no hay K-medias que yo sepa en la última versión que yo usé. A lo mejor lo han agregado recientemente y que yo no sé, pero no hay K-medias en Factor Shiny. Entonces el K-media sí está en Factor Miner, en RCommander, entonces ahí está. Eso forma parte de la tarea. Mañana van a aparecer dos videos, uno con clasificación jerárquica, que es el que vimos hoy, y otro pregrabado, que por este servidor, donde explico el método de las K-medias, que ocupan verlo para hacer la tarea. Y ambos métodos, sobre todo el de K-medias, lo vamos a retomar en el curso de métodos avanzados en minería de datos, ya con mayores volúmenes de datos, etc. Y en el curso de Big Data lo volvemos a retomar para hacerlo en forma paralela, ya con millones de datos. ¿Ok? Pero bueno, vamos poquito a poco, vamos poco a poco. Ok, muy bien, entonces, nada más para terminar, por aquellos los que llegaron tarde, decirles que
abro acá el video para decirles que, ya estoy despeinado, que esa clase es difícil. Entonces decirles que hoy termina este curso de métodos exploratorios, agradecerles a todos, aquellos que solo llevan este curso, que son muy poquitos, invitarlos a que lleven el segundo, decirles que la tarea número 4 hay tiempo hasta de hoy en 8 a las 6 p.m. hora de Costa Rica. A partir de ese momento, ya miércoles, jueves o viernes, sábado, ya estamos poniendo las notas de este curso, y unos 15 días después les estamos enviando por correo desde nuestro Dropbox el certificado de aprobación del curso. ¿Ok? Entonces, dentro de unos 15 días después de que termine el curso, ya pueden matricular el curso de métodos predictivos que inicia de hoy en 15 días. La semana que viene no hay clases, siempre entre dos cursos hay una semana de descanso. Entonces, el curso de métodos predictivos inicia de hoy en 15 días. Los que ya tienen pagado y matriculado todo el programa experto no tienen que hacer absolutamente nada. Ya están matriculados en el curso, ¿ok? No tienen que hacer nada. Muy bien, entonces, eso sería. Entonces, desde el punto de vista logístico, ya pueden matricular el curso de métodos predictivos cuando quieran. Unas preguntitas en el chat antes de irnos. Me dicen, profe, estuvo duro la tarea número 3. Me dice Washington. Sí. Todas las tareas aquí son duras. Esa es la mala y buena noticia. Y un poquito largas, pero bueno, solo haciendo se aprende. Solo haciendo se aprende. Ustedes pueden verme a mí hacer miles de gráficos aquí o a alguien, pero es haciendo cuando uno aprende. Cuando saltan dudas, etc. Y los foros, decirles a todos, han estado muy, muy buenos. No se les olvide ver el foro, ahí han hecho preguntas muy, muy re buenas y que hemos tratado hasta donde sea posible de explicarles ahí se aprende mucho. Entonces no se olviden de ver el foro, no dejen la tarea para última hora porque como bien dice Washington, no es fácil ni rápido. Ok, pero así es como se aprende. Ok, bueno, entonces ahí los podemos ir retroalimentando, Washington, sobre todo en el foro. Ok, me dice que ellos están en carnaval. Washington, ¿dónde están en carnaval? ¿En qué país? Acá en Costa Rica no estamos en carnaval. En Ecuador. Ajá, están de fiesta allá en Ecuador. Ok, entonces está difícil, complicado luchar contra el carnaval. Ok, no, acá en Costa Rica pues no estamos de carnaval, es en Ecuador. Ok, muchas gracias, profesor, me dice Eduardo, los videos me ayudan mucho, bueno, a repasar, excelente, qué dicha. Bueno, esa es la idea. La tarea número 3 me dice Peggy que estuvo terrible. De hecho, el último ejercicio no lo pudo completar, tengo algunos problemas. Bueno, ojalá pueda resolver, instalar Factor Shiny. Si no, pónganos en el foro qué es el problema que tiene para tratar de ayudarle, Peggy, a ver qué será lo que le está sucediendo. Ok, es decir, el portal de la clase. Me dice ellos, no le comprendí. Bueno, Washington, bueno, que disfruten mucho de esas fiestas allá en Ecuador. Y el próximo año pues nos invitan. Bueno, ustedes están de fiesta también. En realidad es porque están en elecciones. ¿Será eso lo que se refiere Washington? Sí, que están eligiendo el sucesor de Correa. Entonces no sé si a eso se refería Washington o de verdad hay unos carnavales. Pero es cierto que ustedes están en elecciones. También en elecciones. Elecciones y carnaval todo al mismo tiempo. Ok, excelente. Rosemary me dice, profe, los cursos no dependen uno de otro. No tanto, pero la secuencia, por ejemplo, uno puede llevar predictivos sin haber llevado exploratorios. O llevar R sin haber llevado ninguno de los dos anteriores. Pero para llevar el curso de métodos avanzados en minería de datos, hay que haber llevado exploratorios, predictivos y R. No se puede llevar sin saber R el curso de métodos avanzados. O sin saber de métodos exploratorios y métodos predictivos. Porque ahí lo que hacemos es presentar estos métodos de manera más detallada y más profunda. Entonces es requisito. Entonces, bueno, lo ideal, Rosemary, es que los lleve en el orden en como los vamos dando acá en el programa. Ok, Eduardo me dice, la tarea 3 era tiempo de dedicación. Sí, mucho tiempo de dedicación. Ok, qué dicha, ojalá hayan aprendido bastante. Bueno, muy bien, entonces un gusto haberlos visto el día de hoy, haberlos tenido en este curso.
Y nos vemos en el curso que viene, métodos predictivos. Probablemente esta vez lo imparto yo o el profesor Yersinio Jiménez, pero sí es muy probable que lo imparta yo con Carlos Agüero también. Ya el curso de programación R lo va a impartir Carlos Agüero, y el curso de métodos avanzados o lo imparto yo o lo imparte Yersinio Jiménez. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, entonces me dice que si se pierden estos videos, no se pierdan porque ahí están en nuestro canal de YouTube y ustedes tienen los accesos. Entonces si los guardan, no los pierden. Los pueden ver. Eso que pregunta Dani, que dice que lo preguntó, en las aulas virtuales, quiero advertirle lo siguiente para que no pase lo que ha pasado otros semestres, otros cursos. 22 días después de terminado el curso, el aula virtual se cierra y desaparece. Entonces, si ustedes quieren mantener los materiales, bájenlos en su computadora para que los tengan ahí y los guarden. Si quieren mantener los videos, guarden las direcciones de los links en YouTube. Porque después pasa, y ha pasado muchas veces, que estudiantes 2 meses después nos dicen se me perdió todo, me lo pueden enviar. Absolutamente imposible. Por 2 razones. Una, porque el curso en sí ya desapareció. 2, porque los materiales son de tal tamaño que sería imposible mandarlos por correo electrónico. Y 3, porque si hacemos eso no podríamos trabajar. Pasaríamos todo el año mandándole materiales a todo el mundo. Entonces, por favor, si les interesan los materiales, que yo espero que sí, guárdenlo, respáldenlos bien en su computadora. Porque, y antes de que el aula virtual cierra, el aula virtual cierra de hoy en 22 días. Los técnicos la borran, así de sencillo. Entonces no existe más. Entonces, por favor, guarden todo aquello que les interesa localmente en sus computadoras. Sería imposible para nosotros mantener todas las aulas virtuales toda la vida porque son demasiado grandes. Imagínense lo que mide cada video, lo que mide, bueno, esos están en YouTube, pero los materiales son muy grandes, entonces no podemos mantener eso ahí abierto eternamente. Entonces en 22 días cierran. Y gracias Dani por hacer la pregunta, porque ya nos ha pasado, que cerramos y alguien nos dice, hey, pero yo no bajé los materiales. No le vamos a aclarar. Que dicho que nos hace esa pregunta, Dani, porque no les había yo aclarado ese detalle. Entonces, por favor, bajen todos los materiales localmente si les interesa mantenerlos por ahí. Ok, bueno, muy bien, muy buenas noches. Gusto haberlos tenido en este curso y nos vemos Dios primero dentro de 15 días. Muy buenas noches, gracias y nos vemos también en el foro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos.